Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Antirracismo racista. En política, el arte de la oportunidad lo es todo. Claro que algunos manejan este arte con chapucería cósmica, trazando lazos de causalidad tan falaces que se vuelven mofa. Sin ir más lejos, esta semana, el aprovechamiento procas del hecho luctuoso que puso en el tapete la discusión sobre el racismo en Estados Unidos fue rápidamente utilizado por el oficialismo para instalar la discusión en Argentina. ¿Por qué? Porque tuvieron la necesidad de abroquelarse a una agenda que les parece provechosa, o porque vieron la oportunidad de reforzar su narrativa atándola a temas coyunturales, o sencillamente porque lo que es moda no incomoda. A veces la explicación más sencilla, aunque sea la más pavota, suele ser la acertada. Así, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, conocidos como INADI, lanzó una campaña contra la discriminación racial, mezclándola con la cuestión de la salud pública, el transporte, el lenguaje y, ya que estamos, con el coronavirus. Un engrudo argumental insostenible y maniqueo, tan carente de sentido como la existencia misma del INADI. Veamos. La campaña que lanzó el INADI rezaba, abro comillas: la salud pública argentina garantiza el igual acceso para todos los habitantes de nuestro suelo. Queda demostrado en el mundo que la única forma de combatir la pandemia es con un Estado presente. La pandemia no discrimina, no discrimines vos. Es racismo pensar que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o creer que el acceso a la salud no es para todos igual. Cierro comillas. En todos los gráficos de la campaña que acompañaban estas declaraciones, el INADI diferenciaba a los discriminadores como personas de piel clarita y carita de malos. Todos los de piel clarita eran malos. Y a los discriminados como personas de piel oscurita y carita de buenos. El organismo que debería luchar contra los estereotipos avanzó un poco más en el fango de su propio estereotipado negativo, diciendo, vuelvo a abrir comillas: la pobreza es un blanco de racismo específico en este tiempo, especialmente con la llegada de la pandemia. Es urgente trabajar en la concientización de este tipo de violencia para terminar con el racismo estructural que afecta a los más vulnerables. Cierro comillas. Imposible de comprender este párrafo. Pero vayamos a lo que veníamos analizando. Vale decir que, para no ahorrar en grotesco, el INADI señalaba a los oscuritos como aquellos que no pagan impuestos, que necesitan asistencia caritativa para vivir y que no son capaces de tener educación superior o empleos bien remunerados. O sea, en la cosmogonía del gobierno se refuerza la idea de que todos los oscuritos del país sufren discriminación racista estructural en manos de los claritos. ¿Queda claro? El hashtag que utilizó el instituto decía: es racismo. Ahora, veamos, ¿qué es racismo? La definición de racismo es la creencia de que la raza es el principal determinante de los atributos y capacidades humanos y que las diferencias raciales producen una superioridad de una raza en particular. Como en Argentina no existen leyes que hagan diferenciación alguna por raza, la denuncia del racismo que esgrime INADI debería basarse, como dice la definición, en una creencia. Pero al mostrar al racismo como un atributo de una estructura social de un determinado grupo de personas con piel clarita, el INADI está diciendo que esa creencia racista no es algo de las personas o de los individuos, sino de un grupo, del grupo de los claritos. Si el racismo es algo que supera la capacidad de las personas para pensar de una manera u otra, entonces tenemos a un organismo público de orden nacional hablando de racismo como una cualidad adherida a la piel, como un atributo de la raza. O sea, que el antirracismo del INADI es redondamente racista.
El INADI denuncia y se toma el trabajo de graficar, incluso con paleta de colores de personas, a toda la gente clarita como poseedora de un conjunto de atributos asociados a su color de piel, de los cuales ninguno de sus miembros puede escapar. Estamos ante el racismo más recalcitrante y coprológico posible, que nos obliga a definirnos por nuestras características genéticas comunes. Una locura. Cada uno de los claritos, como miembros de su raza, posee todas las características despreciables. Y cada uno de los oscuritos es inferior económica e intelectualmente y por tanto necesita de la asistencia estatal que lo defienda de todos los claritos. Esta fantochada no pertenece exclusivamente al gobierno argentino, ojo. Hemos visto estas semanas a funcionarios y jefes de Estado hincarse de rodillas y pedir perdón por su condición de superioridad. Vale decir que piden perdón por pertenecer a un grupo humano que en algún momento de la historia cometió un delito y que ellos como parte de esa raza no pueden escapar. ¿Cuán racista es esto? Vamos más lejos. Si el racismo es un conjunto de atributos propios de una raza, entonces los miembros de esa raza, y hago comillas con la palabra raza, no pueden luchar contra esto. De hecho, cuando se argumenta en este sentido, se ponen ejemplos relacionados con el esclavismo o la conquista que ocurrieron siglos atrás. ¿Qué responsabilidad le podría caber a todos los claritos del abuso sufrido por los oscuritos siglos atrás? Bueno, la pertenencia a su raza. Una locura. Se trata de una culpa hereditaria y estamental, inmanente y estructural. Nadie puede escapar de esto. Aquí la madre del borrego. No se trata de individuos con responsabilidad individual la cosa, sino de estructuras. Conclusión, si todo es estructura y todo está impregnado de racismo, hay que terminar con todo y siempre caemos en la misma. El sistema, las leyes, el lenguaje, las formas constitutivas de la sociedad, lo que nos permite vivir en común, debe ser modificado porque, según el INADI, es racista. El fenómeno de la manipulación oportunista de los hechos no es patrimonio del INADI, está claro. Se trata de asociar coronavirus, racismo, paternalismo estatal en un intento más de juntar todo, uno entre tantos. Los oficialismos políticos necesitan modelar la narrativa para que sea reproducida, pero no solo por políticos, sino por periodistas, expertos en cosas, artistas, opinadores. Son como un adolescente hiperkinético que se aburre rápidamente de un tema por el que estaba hasta ese 5 minutos fanatizado. Saltan de tema en tema para sostener el protagonismo. Esta semana tocó racismo y la soberanía alimentaria. Antes había tocado lawfare, runners, hambre, reforma de la justicia, van, vienen, tiran, ven si pica. Toda una mezcla. Desmentir cada uno de sus relatos implica un laborioso proceso. A veces parece inútil. Saltarán de uno a otros. Son astutos, porque saben que un porcentaje de lo que tiren va a aprender. Y de esa forma consiguen que los ciudadanos vean discriminación social donde no hay. Le venden gato por liebre y culpan a la sociedad de pecados que no cometió y en consecuencia estigmatizan a los claritos por ser responsables de que el coronavirus se propague entre los oscuritos que son débiles y pobrecitos y que necesitan de la intervención autoritaria del gobierno. El mensaje que subsiste en las temerarias afirmaciones de INADI es que el racismo de los claritos es una amenaza a la salud pública y al desarrollo de los oscuritos. Y esta cuestión precede y se agrava con el coronavirus. Al principio decían que era una enfermedad de claritos, ahora que es una enfermedad de oscuritos que los claritos en su enorme racismo no quieren curar. Por burdo que parezca este razonamiento, este es el diagnóstico que subsiste en la idea de establecer políticas públicas de discriminación positiva. Sistemáticamente los políticos identifican a un grupo que, según su propia agenda y sin ninguna relación con los hechos, está siendo discriminado, porque ellos lo dicen. De esta forma establecen un mecanismo de discriminación positiva que enderece el mal que la sociedad como conjunto, de forma estructural, comete, erigiéndose a sí mismos como salvadores. Esto derivó en derechos especiales, por género, por etnia, por orientación sexual, y solamente estoy dando unos pocos ejemplos.
No parece un modo serio de compensación subjetiva a tirar por la borda los siglos y siglos de lucha de la humanidad por la igualdad ante la ley. Pero es lo que ocurre. El político elige a una injusticia subjetiva acorde a sus necesidades electorales y, para remediarla, implementa discriminación positiva sin importar cuán negativa sea para otros grupos que seguramente no son sus votantes. Con este mecanismo se otorgan cupos, subsidios, se priorizan contrataciones y un sinnúmero de otras desigualdades basadas en los prejuicios que, como el que el INADI enarboló esta semana, existen en la sociedad. La lista de los privilegiados por la discriminación positiva se acomoda, digamos todo, pero lo que subyace, apenas rascando la superficie, es la idea filosófica e ideológica de que es el criterio del político el que determina qué es aquello que constituye un grupo discriminador, esta vez los claritos racistas, y cuál será el grupo víctima, los pobres oscuritos. La elección de los grupos de víctimas y victimarios sostiene el principio de que la pertenencia a ese grupo es fija y contiene la totalidad de los atributos que el político le ha designado para que sean estos positivos o negativos. Nadie puede escapar a su condición, por ejemplo, de color de piel, según el INADI. Dado que los temas saltan dependiendo del oportunismo, no existe un criterio objetivo, sino que radica en la capacidad de lobby de un grupo, de moda, de la pertenencia política o de acuerdos que se tejen en los subsuelos del poder. Por eso, por ejemplo, el grupo de los ancianos puede ser a veces víctima y a veces victimario sin que nadie se mosquee por las fluctuaciones ideológicas. Recordemos que la razón primordial, casi exclusiva, de que existan gobiernos es garantizar el orden y el cumplimiento de la ley. Todo lo demás, el INADI, por ejemplo, es accesorio, en el mejor de los casos irrelevante y mayormente perjudicial. Si vamos a estar dilapidando el dinero de los argentinos en organismos que animan al racismo y a la división entre individuos según su color de piel, generando resquemores colectivos para justificar su propia existencia, entonces esto sí parece muy perjudicial para todos. Hemos de aceptar que, con triste éxito, han logrado usar el coronavirus para afianzar la peor ideología. Una enfermedad cuya influencia es hoy marginal en términos de salud pública. Ha dado lugar a una avanzada atroz sobre derechos y libertades constitucionales. Y ahora, además, sirve para acusar y estereotipar a los ciudadanos. El miedo, el cansancio, la ansiedad no nos permiten ver estas obviedades. Tal vez por esto es que nos tragamos las contradictorias opiniones de los expertos, que jamás aplicaron los criterios del cruel encierro a cualquier otra enfermedad infecciosa. Y hoy nos amenazan desde las pantallas de televisión. Científicos que se adaptan a las necesidades ideológicas y políticas permanentemente cambiantes de los gobiernos que les pagan. El caso es que cuando las encuestas flaquean, cuando la tolerancia disminuye y cuando la economía se incendia, entran en pánico. Por eso el oportunismo del INADI, mezclando manzanas con tornillos, apenas disimuló su propaganda más torpe que nunca y se volvió lo opuesto de lo que debería ser. Martin Luther King decía: yo tengo un sueño, que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos sean capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Martin Luther King soñaba con la igualdad entre individuos. No parece que la exaltación de estereotipos y de prejuicios sea el camino para lograrlo. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.